Ha sido un precioso tiempo de adorar al Señor. Amén, iglesia. En la parte de atrás están unas hermanas dispuestas a poder ayudarnos con los bebés de brazos. Los niños más grandes, quiero decirles como siempre, la palabra de Dios y la enseñanza también es para ustedes, así que les animo a que puedan tomar sus apuntes, que puedan escuchar con atención lo que el Señor dice en su palabra en esta mañana. Quiero invitarles, amados hermanos y amigos, que hoy tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros, a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Hemos estado estudiando este precioso libro, el segundo libro de la Biblia, en el que nosotros vemos el carácter precioso de Dios como ese Dios redentor. Pero en el capítulo 3 hemos visto a Dios hablando con Moisés y llamándolo a la obra que Dios tiene para Moisés de liberar al pueblo de la esclavitud que hay en Egipto. El día de hoy, en el capítulo 4, nos encontramos con las excusas que Moisés da, que es, por cierto, un pasaje muy conocido, pero que tiene cosas que son importantes y en las que nosotros tenemos que meditar en esta mañana. Quiero invitarles a todos a que puedan acompañarme. Yo voy a leer en voz alta y les pido a ustedes que me acompañen con su lectura silenciosa de Éxodo capítulo 4, los versículos 1 al 17. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 17. La palabra del Señor dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te oyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estos dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él habla bien? Y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana nos disponemos a poder abrir tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que tú puedas enseñarnos. No permitas que nos levantemos de nuestras sillas y volvamos a nuestro hogar con una mente que no tiene nada en qué meditar o en qué pensar,
Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra mente, nuestro orgullo. Háblanos, te lo suplicamos. Señor, a pesar de mí, que tu palabra sea predicada con verdad y con claridad en esta mañana. Tu pueblo necesita oír tu voz. Háblanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes la exposición de estos 17 versículos a través de un nombre. Y le he puesto por nombre a este sermón: un Dios de gracia para un hombre lleno de excusas. Un Dios de gracia para un hombre lleno de excusas. Y antes de que podamos meditar o simplemente reflexionar en algunas verdades que están aquí, yo quisiera decirles que aquí en este texto, al igual que en muchos otros pasajes de Éxodo, podemos contemplar la gracia del carácter amoroso y paciente del Señor. Mis hermanos, esta historia no se trata solo de Moisés, no se trata solo de un hombre que tiene dudas. Cada vez que hay un hombre que tiene dudas delante de Dios, encontramos a un Dios que manifiesta su carácter, su gracia, su paciencia. ¿Cuántos de nosotros, con mucho menos que esto, nos hubiéramos enojado, encendido nuestra ira y hubiéramos dicho: ¿sabes qué, Moisés? Olvídate lo que te dije. Tienes toda la razón. Tú no eres un hombre digno. Tú no sirves para esto. Yo voy a buscar a otro. Por lo menos alguien igual de indigno que tú, pero que deje de poner tantas excusas. En esta mañana yo quiero invitarles a que me acompañen a poder contemplar las excusas de Moisés, pero sobre todo a poder contemplar este Dios de gracia que Moisés tenía. Este Dios que fue paciente, misericordioso mientras escuchaba las quejas de este hombre y cómo iba guiándolo y enseñándole de gracia cosas que para nosotros siguen siendo útiles, muy útiles el día de hoy. Así que nuestro sermón lo vamos a dividir en tres partes importantes y son las tres excusas que Moisés presenta en este texto. La primera va del versículo 1 al versículo 9 y esa excusa es: no me oirán, no me oirán. Luego él presenta una segunda excusa y va en los versículos 10 al 12, donde él dice: yo no soy capaz. Pero en tercer lugar hay una tercera excusa que Moisés da y va de los versículos 13 al 17 y él dice: envía a otro, envía a otro. Esas tres excusas las vamos a considerar, pero quiero que consideren junto con la excusa la respuesta amorosa y paciente de parte del Señor. Así que vamos a empezar en primer lugar mirando la primera excusa que aparece en esta mañana y es la excusa: no me oirán. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes noten conmigo, leyendo un poco más arriba, lo que dice el capítulo 3, versículos 16 al 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios le está hablando a Moisés en la misma conversación y esto es lo que le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y fíjense lo que el Señor le promete a Moisés en el versículo 18. ¿Y qué cosa? Y oirán tu voz, y oirán tu voz. El versículo 1 del capítulo 4, que es lo que estamos considerando en esta mañana, comienza con esta excusa: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Hay una primera cosa muy importante que tenemos que considerar aquí. Moisés estaba diciendo algo que era real y que era una preocupación genuina. Mis hermanos, la última vez que Dios había hablado con alguien en Israel había sucedido hace 430 años. Dios hablaba con José,
Y José llegó a Egipto, y ustedes saben la historia, providencialmente la estamos terminando de leer en el libro de Génesis. Y entonces llegan a Egipto, Dios está hablando con su siervo, pero luego muere José. Y en Egipto llega un hombre que no conoce a José. El pueblo de Israel está sometido en medio de no solamente la fuerza que Egipto le hacía, sino también su cultura, su religión, la cantidad de dioses que tenían. Nadie había hablado con, el Señor no había hablado con nadie durante 430 años. Es decir, la duda que él tiene, el miedo que él tiene es genuino. Ellos me van a decir, Señor, a ti no se te ha parecido Jehová. Y él tenía por lo menos dos razones reales por las cuales pensar eso. La primera, porque él ya había sido rechazado una vez. ¿Se acuerdan cuando él vio cómo estaban golpeando al egipcio? Y entonces él mató a ese egipcio. Y al siguiente día, nos dice Moisés mismo contándonos la historia, él se para en medio de dos judíos que estaban peleando entre sí y les dice, ¿por qué pelean el uno con el otro? Y entonces el uno le dice, ¿y quién eres tú? ¿Y quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Él sabía a través de eso que había sido descubierto, por eso huyó y se fue al desierto. Ya había sido rechazado, ya había intentado librar al pueblo de Israel de alguna manera o hacer algo por lo que estaba sucediendo y no había funcionado. Así que él tenía en primer lugar una buena razón por la cual justificarse. Me van a volver a rechazar porque ya lo hicieron en el pasado. Pero había una segunda cosa. Dios no había hablado con nadie por 430 años. Dios no se había revelado. El pueblo estaba en base a lo que se les había dado, a la historia de José, a lo que habían escuchado de todas las historias de Génesis, la historia de Abraham, pero ellos no habían tenido ninguna revelación después de eso. Y de pronto un hombre iba a aparecer diciendo, Dios se me apareció. La pregunta inevitable era, ¿y cómo sabemos que Dios se te apareció? Es más, nosotros sabemos quién eres. Posiblemente nos quieres engañar como ya trataste de hacerlo en el pasado. Él tenía una excusa que podía estar bien fundamentada. No me van a oír, pero mis amados hermanos, había un problema. El problema era que Dios había prometido que ellos lo iban a oír. Dios había dado su palabra. Moisés, ve a la tierra, trae al pueblo, reúne a los ancianos y diles. ¿Y sabes qué, Moisés? Ellos te van a oír. Cuando Moisés dice, no me oirán, en esta primera excusa, lo que él está haciendo es cuestionar directamente una palabra que Dios le había dado a él. Ellos te van a oír. No, no me oirán, no me van a creer. Era un temor humano, era un temor que tenía que ver con la duda de quién había sido él, de cómo había sido rechazado, de que necesitaba algo más que simplemente aparecerse y decir, Dios me habló, necesitaba algo más. Y entonces Dios, quien por cierto, y quiero que piensen conmigo esto en esta mañana, quien tenía toda la autoridad de haber dicho, Moisés, ¿tú no crees lo que yo te estoy diciendo? ¿Tú no crees, después de todo lo que has visto, te estás olvidando que estoy hablando contigo a través de una zarza ardiente? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Acaso Dios no tenía la autoridad de demandar que Moisés le creyera sin ninguna señal y sin nada, simplemente diciendo, preséntate y créeme porque ellos lo van a hacer? Dios tenía todo el derecho y toda la autoridad de hacerlo. Sin embargo, Dios es condescendiente con la incredulidad parcial que tiene Moisés. Y entonces Dios le revela estas tres señales que son la respuesta a esta primera duda. Tres señales que son muy importantes. Y yo quisiera ver estas señales a través de 5 puntos muy rápidos. En primer lugar, la descripción de estas señales. Aquí hay 3 señales. Y como ya lo leímos, solamente voy a hacer referencia a ello. La primera señal, el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Y qué es lo que Moisés tenía en su mano? Una vara. Le dice, bueno, tírala al piso. Y cuando la tira, se convierte en una serpiente. Moisés, al verla, comienza a huir de ella, dice el texto. Y el Señor le dice, tómala. Y se va a volver a convertir en una vara. Él extiende su mano
y se convierte en una vara y le dice: por esta razón los hijos de Israel te van a creer. Luego le dice: pero si eso no es suficiente, mira tu mano, métela en tu seno. Y entonces se la mete dentro de su pecho. Y al sacarla, esa mano que estaba sana, al sacarla se encuentra con una mano blanca completamente. Los eruditos creen que se trataba de un tipo de lepra muy primitiva, que era completamente destructiva. Hoy tenemos lepra, pero es mucho más curable y está casi extinta en muchos lugares. Sin embargo, esta era una lepra, nadie sabía cómo tratarla. Literalmente, quien tenía lepra decía que tenía una maldición de parte de Dios o de los dioses. Y entonces su mano está llena de lepra y le dice Moisés: vuelve a meter tu mano en el seno. Y la vuelve a meter. Y al sacarla, la saca limpia. Le dice: por esta señal te van a creer. Pero luego le da una tercera señal y le dice: y si con esas dos señales no te creen, toma agua del río Nilo, tírala en tierra, y el agua que tú tomes y tires en tierra se va a convertir en sangre. Esas tres señales tenían el propósito de que el pueblo de Israel pudiera saber que Dios se le había aparecido a Moisés. Pero en segundo lugar, yo quiero que ustedes noten no solamente cómo se describen las señales, sino que estas señales son descritas en una forma de intensidad. Fíjense, el tirar la vara del pastor al piso y convertirse en una serpiente y tomarla, sin duda que mostraba autoridad. Sin duda. Quien puede hacer eso tiene autoridad, y es muy probable que uno de los dioses se le haya aparecido, o el Dios de Israel se le haya aparecido, como pensaban los egipcios. Sin embargo, en el momento en que hace la segunda señal, hay algo mucho más intenso en esa prueba. Estamos hablando que en el concepto que ellos tenían, tener lepra significaba haber sido maldecido por un Dios. Alguien que podía librarse de la maldición de un Dios a través de simplemente meter su mano en su pecho y sacarlo limpio, evidentemente estaba diciendo un mensaje mucho más fuerte. Pero en tercer lugar, la mayor forma de mostrar quién era Dios era realmente en esta última prueba. El río Nilo, y ustedes saben esa historia porque es parte de la historia universal, lo sigue siendo hasta el día de hoy en la cultura egipcia antigua. Pero el río Nilo se creía que era un dios hermafrodita que tenía que ver con todo lo que regaba, tanto la lluvia como el agua que regaba las plantas y hacía que haya producción en la tierra. El río Nilo, en medio de todo ese desierto, era la forma en cómo los egipcios podían sobrevivir. Por lo tanto, le daban honores, lo tenían como un dios. El río Nilo era uno de sus dioses más importantes. En el momento en que le dice: toma agua del río Nilo y tíralo en tierra, convertido en sangre, estaba mostrando algo todavía mucho más profundo. No es solamente alguien que tiene autoridad, no es solamente alguien que puede en contra de la maldición de los dioses, es alguien que tiene más autoridad que cualquiera de los dioses, incluyendo el dios más importante de Egipto. Esa intensidad en las pruebas iba dando mayor revelación a todos aquellos que iban a ser puestos debajo de ellas. Ahora, en tercer lugar quisiera decir, hay algunos que han tratado de encontrar significado en medio de estas diferentes manifestaciones o señales. Yo quiero decirles algo en esta mañana. La Biblia no nos dice qué es lo que significaban estas señales, pero les voy a decir qué es lo que algunos de los rabinos y eruditos en la Biblia han dicho que significaba. Algunos han dicho que esta serpiente, el convertirse en la vara de Moisés en una serpiente y luego volverse a convertir en una vara de pastor, implicaba el llamamiento que Dios le estaba haciendo a Moisés. Dios lo llamó como un pastor, y luego cuando lo llama es como cuando se convierte en una serpiente y Moisés trata de huir de ese llamamiento. Pero Dios lo toma y él es un pastor para poder llevar y apacentar esas ovejas de Israel. Esa es una interpretación de esta señal. Podría ser, pero no es el punto central. El punto central de esta señal era: Dios, el Dios que me mandó, tiene autoridad, y esta es la forma de mostrártela. En segundo lugar,
lo que tenía que ver con la mano leprosa. Algunos rabinos creían que tenía que ver con cómo Israel se había convertido en lepra al estar en medio de Egipto, pero que Dios podía curar esa lepra. Y en tercer lugar, el hecho de que el agua en sangre implicaba la destrucción de parte de Dios de todos los dioses de Egipto. Esas señales pueden tener mucho significado. Sin embargo, lo más importante es lo que quiero decirles ahora en cuarto lugar. ¿Cuál fue la importancia de esas señales? En primer lugar, podemos decir, esas señales, tal como Moisés las está pidiendo, fueron presentadas para que el pueblo pudiera creer que él venía de parte de Dios. Señor, yo voy delante del pueblo y les digo, Dios se me apareció. ¿Y cómo me van a creer? Y entonces Dios le da las señales. Las señales servían para que el pueblo pudiera creer que Dios había estado con Moisés. En segundo lugar, también esas señales, y sabemos porque conocemos la historia del Éxodo, iban a servir en contra del faraón. La pregunta que el faraón hace cuando Moisés se presenta delante de él es esta: ¿y quién es Jehová para que yo deje a su pueblo? ¿Y quién es Jehová para que yo deje que ellos se vayan? Como diciendo, ¿y quién es él para que me dé órdenes? Y entonces las plagas se desatan en Egipto como una muestra de que todas aquellas plagas que habían era alguna alusión a alguno de los dioses que ellos tenían, y cómo Dios controlaba por encima de los dioses de Egipto, incluyendo, como les he dicho anteriormente, al hecho de se creía que el faraón era hijo del dios Ra, el dios Sol. Qué golpe tan fuerte para la tierra del dios Sol el haber estado en tinieblas al pleno mediodía. Era una forma de demostrar, este es Jehová, el único Dios verdadero, el que te está exigiendo que dejes salir a sus hijos, el pueblo de Israel. Ahora, pero no solamente era una demostración para Israel, no solo una demostración para Faraón, sino que también era una demostración para el propio Moisés. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Moisés está delante de Dios, y aun cuando es evidente y su vida cambió para siempre, hay una realidad. La realidad es que Moisés seguía teniendo mucha incredulidad en su corazón, que se va a manifestar con las excusas siguientes. Pero aquí había incredulidad al decir, pero no me van a oír. Él estaba dudando de las palabras de Dios. Él estaba dudando de lo que Dios lo había llamado a hacer. Él estaba dudando del brazo poderoso de Dios librándolo. Él estaba dudando de la bondad, del poder de ese Dios que lo llamaba. Esas señales también servían para que él supiera que lo que él estaba haciendo tenía una marca que venía de parte de Dios. En quinto lugar y último, con respecto a estas señales, quiero que ustedes presten toda su atención aquí, porque lo que voy a decir es muy importante. Sería muy incorrecto estudiar un texto de la palabra de Dios sin interpretarlo a la luz de toda la palabra de Dios. Yo no podría ser un buen expositor si simplemente yo dijera, aquí están estas tres señales, y simplemente Dios las utilizó para poder demostrar que Dios estaba con él. Mis hermanos, en este pasaje que estamos estudiando, yo quiero que ustedes vean la parte teológica que hay detrás de esto. A partir de aquí, Dios establece un patrón que se vuelve a repetir en toda la Biblia, incluyendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de los apóstoles. Ese patrón era el siguiente: cuando Dios hablaba con su siervo y lo enviaba a su misión, lo que el Señor hacía era, a través de señales y prodigios, afirmar que lo que ese hombre estaba diciendo venía de parte de Dios. ¿Se acuerdan ustedes Elías y los profetas de Baal? ¿Se acuerdan ustedes en medio de ese ritual, Elías burlándose de ellos? ¡Hey! Griten más fuerte, puede ser que se durmió, puede ser que no oye. Todo ese ritual tenía una sola razón: ¿quién es el Dios verdadero? Y la única manera de probar que Elías tenía al Dios verdadero y que el Dios verdadero era el Dios de Israel fue a través de los prodigios que Dios hizo ese día, enviando fuego del cielo. Aun cuando le tiraron agua y agua y agua sobre el sacrificio,
Dios envió fuego y consumió completamente ese sacrificio. La pregunta es, ¿y para qué son esas señales? ¿Para qué tantos milagros? ¿Por qué cosas tan espléndidas Dios hizo en la tierra? La respuesta es, siempre para certificar que aquellos que Él enviaba, los enviaba con estas señales para mostrar que lo que ellos decían era verdad. Mis hermanos, cuando un profeta decía cosas y no se cumplían, la ley del Señor, y aquí el mismo Moisés manda a que ese hombre tenía que morir apedreado simplemente por una razón, porque Dios no había hablado con él. Mis hermanos, hoy cuando vivimos en medio de una calamidad, de un evangelio tan mezclado y pervertido, donde se escucha personas hablando de milagros y de dones, y simplemente perdiendo el concepto bíblico de lo que los milagros y dones significaban. Siempre los milagros y las obras extraordinarias tenían el propósito de certificar al hombre de Dios, mostrando que el mensaje que traía era verdadero. El Señor Jesucristo, en las palabras del apóstol Pablo, dice que fue vindicado por el Espíritu. Eso significa, el Espíritu Santo justificó lo que Él decía que era a través de las obras que hizo. El Señor no solamente decía que Él era algo, Él lo hacía. Y quizás una de las historias más célebres es cuando bajan ese hombre que no podía caminar y está delante de Él, y al verlo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente reaccionó. Es normal que reaccionen. ¿Quién se atreve a decirle a otro hombre: tus pecados te son perdonados? Era un razonamiento correcto. ¿Quién se cree este hombre? ¿Acaso no sabe que solo Dios perdona pecados? Precisamente. Y entonces el Señor dice estas palabras: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra. Le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. La pregunta es, ¿y para qué sirvió ese milagro? ¿Simplemente para beneficio de ese hombre? Sí, eso es una parte de la bondad de Dios. Pero ahí hay una enseñanza importante. El Señor había dicho que Él podía perdonar los pecados, y ellos dijeron, en otras palabras: pruébame que tú eres digno de decir eso. Y el Señor le dijo: está bien, toma tu lecho y anda. El hecho de que ese hombre se parara y se fuera caminando a su casa no demostraba simplemente que Dios era poderoso, demostraba que lo que Jesús había dicho era verdad. Y esa señal certificaba al siervo de Dios que había venido. En el tiempo de los apóstoles, el Señor también dejó prodigios y milagros en la vida de ellos, para que ellos fueran a lo largo de toda la tierra predicando. Eran mordidos por serpientes y no se morían. Tenían diferentes cosas que hacían. La misma sombra sanaba. Cosas increíbles. Pero nunca podemos alejar el concepto de que la señal no puede estar divorciada del mensaje. Ellos vinieron a predicar que en Jesucristo había arrepentimiento y perdón de pecados. Ese fue su mensaje. Un día caminando por el templo de Salomón, encontraron a un hombre diciendo: dame plata. Y ellos respondieron: no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Esa sanación milagrosa provocó que todo el pueblo se reuniera alrededor de ellos, incluyendo a los líderes de Israel. Y lo que ellos dijeron fue esto: ese Jesucristo que ha resucitado, es en el poder de Él y en su nombre que nosotros hemos curado a ese hombre. La señal no era simplemente una señal para derrochar poder y mostrar el poderío que había. Era siempre una forma de certificar el mensaje que se estaba predicando. Mis hermanos, por eso nosotros no creemos hoy en hombres con dones de sanación, ni en hombres con dones milagrosos. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Dios es todopoderoso. El problema es que hoy no se necesita certificar el mensaje, porque el mensaje ha sido escrito y certificado en la vida de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su palabra y ya fue certificada. Por eso parte de la oración de la iglesia primitiva
era que nosotros creemos en la vida sobrenatural y que Jesús ha resucitado de los muertos. Eso implica que nuestra fe está puesta en estos hechos sobrenaturales que sucedieron. Ya no tienen que ser probados, ya fueron probados. Por eso no creemos en hombres con milagros, ni en hombres levantando enfermos o haciendo campañas que en vez de centrar el mensaje en lo que la palabra de Dios dice, lo centran en sus propias personas, mostrando poder o mostrando como que fueran ungidos de Jehová. Mis hermanos, nunca sirvieron para eso las señales. Las señales eran una señalación, una señalización de alguien diciendo: este viene de parte de Dios. Por cierto, ¿sabe cuál es la señal hoy milagrosa de que la palabra de Dios es completamente cierta? Cuando personas en sus delitos y pecados han sido transformadas completamente y son capaces de caminar con otros pecadores perdonados, adorando al Señor y buscando vivir para su gloria. Sería muy fácil sanar enfermos. Es mucho más fácil que vivir una vida transformada. Y muchas personas prefieren hacer esta especie de espectáculos que no vienen de parte de Dios, porque divorcian el concepto bíblico. Aquí en la vida de Moisés se nos muestra un patrón que se repite en toda la Biblia. Yo te envío, esta es la señal que te doy de que yo te he hablado. ¿Cuál fue la señal de que Jesús era quien él decía ser? Un día los fariseos le dijeron: dínoslo de una vez, ¿eres tú el Cristo o no? Y él dijo: mis señales son las que dan testimonio de mí y ustedes no las creen. El Señor fue certificado, los apóstoles fueron certificados. Hoy no necesitamos certificación más que el resultado a través de vidas transformadas de este mensaje que predicamos y que es verdadero. Amén. En segundo lugar, encontramos la segunda excusa de parte de Moisés y la encontramos en los versículos 10 al 12. Y quiero que note conmigo el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire, yo siempre para poder enseñar tengo que leer algunos comentaristas. Y hay algunos de los que ya me estoy convirtiendo en un enemigo. Porque uno de ellos decía: esto es simplemente... No crean que él está hablando de manera literal. Moisés era un hombre muy capaz. Moisés, él sabía lo que él podía. Él era un gran orador. Porque de hecho, Hechos capítulo 7 lo dice. Dice que era un hombre poderoso en palabra. No. Moisés no está hablando aquí de manera literal. Él está haciendo lo mismo que hacían los otros cuando veían una visión grande. Por ejemplo, él le llama una expresión de exageración. Por ejemplo, dice y cita a Isaías cuando ve la visión de los querubines y él le dice al Señor: Señor, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios pecadores, que habito en un pueblo de labios pecadores, mis ojos han visto al Santo de Israel. ¿Ustedes se imaginan un comentarista haciendo un comentario así? No, eso no es una exageración. Y lo que nosotros encontramos aquí no es una exageración de Moisés simplemente diciendo: oh, pero ¿quién soy yo? Como que fuera una falsa humildad. Lo que nosotros encontramos aquí es un hombre consciente del llamado al que se lo estaba llamando, consciente de su incapacidad, consciente de que en su esfuerzo humano ya no había mucho que le quedaba. Había pasado 40 años pastoreando ovejas, quizás hablándole de estrategia militar a las ovejas en medio del desierto. Cuando usted no hace algo por mucho tiempo, aunque usted haya sido bueno, usted lo pierde. Cuando uno deja de predicar algunas semanas, uno siente como que: pero ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a decir? O cuando usted está acostumbrado a hacer algo y no lo hace, siente que lo pierde. Moisés llevaba 40 años.
Era obvio que se sentía así. Era obvio que se sentía indigno. Señor, yo no puedo hablar. Señor, yo soy incapaz. Ahora, hay aquí algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que analizar. Y he puesto aquí entre signos de pregunta, ¿esto es humildad? ¿Era humildad? ¿O en el fondo era una excusa? ¿Saben? Si solamente tuviéramos ese texto, no supiéramos la respuesta. Pero al ver la siguiente excusa, que la vamos a ver en un momento, envía a otro, se ve que no era humildad. Él no quería hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y a veces eso se confunde con humildad. Yo no soy digno de hacer tal cosa. Oh, pastor, no, es que ser parte de la iglesia, eso es una cosa muy grande. Yo todavía no estoy listo para ser un miembro. Oh, pastor, predicar, enseñar, no, pastor, yo no soy digno de esas cosas. Y aunque puede sonar muy bien, podrían ser las mismas palabras de Moisés. Yo nunca he hablado bien, yo no tengo la capacidad, yo no tengo... Ahora, déjenme decirles un aspecto positivo de ese tipo de humildad. Y por cierto, es un mensaje completamente distinto a lo que uno escucha en el mundo. Amada iglesia, escuche esto con atención. En la Biblia nunca se nos llama a tener que alimentar nuestro ego y aprender a amarnos a nosotros mismos primero. Tantas personas enseñando, el Señor dijo que hay que amar al prójimo como uno mismo. ¿Ves? Primero te tienes que amar tú, porque cuando te amas tú puedes amar a otro. Eso no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es: ustedes y yo nos amamos demasiado. Somos tan exagerados en nuestro amor hacia nosotros mismos, que si amáramos a nuestro prójimo una partecita de lo que nos amamos a nosotros, nosotros viviríamos completamente diferente. Pero ese exceso de amor hacia nosotros nos hace pensar siempre, y nos gusta escuchar en este tipo de enseñanza: oh, qué bueno, quiero decirte algo, Moisés se excusaba, pero él sí podía. Él tenía la capacidad, él era un líder militar. Ustedes tienen que recordar algo, y yo tengo que recordarlo. Cuando uno se acerca delante de Dios y delante de su palabra, lo que queda puesto en evidencia es que ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros es capaz de decir: yo sí puedo. Ninguno de nosotros es capaz de decir: yo tengo todo lo que se necesita. Y qué bueno que sea así, porque entonces nuestra confianza está puesta completamente en el Señor. Qué miedo da escuchar personas que dicen: yo sé todo lo que se necesita para ser un buen padre. Ojalá que cuando tú seas padre, o si ya lo eres, al considerar el tremendo desafío que es ser un padre, puedas caer de rodillas diciendo: ¿quién pudiera ser digno para este trabajo? Señor, lo único que reconozco es todo lo que no tengo, todo lo que no sé, todo lo que me falta, todas las deficiencias en mi carácter. Cuando uno se enfrenta a una decisión tan importante como el matrimonio, muchos podrían desanimarse si realmente están pensando seriamente: oh, pero ¿cómo puedo vivir correctamente? ¿Cómo puedo amar a una mujer para el resto de mi vida? ¿Cómo puedo vivir en armonía? ¿Cómo aprender a perdonar? Nadie puede. Nadie es capaz de hacerlo en su fuerza. Nadie es capaz de mantenerse firme pensando: yo tengo la capacidad de hacerlo. Una de las cosas que la Biblia hace es quebrantarte y decirte: tú no puedes. Tú no eres capaz. Pero gracias a Dios que Dios está ahí. Gracias a Dios que su poder se fortalece en nuestra debilidad, en lo que nosotros no somos, en lo que no tenemos, en todo lo que nos falta. Y yo quisiera que ustedes miraran la respuesta amorosa que Dios le da. ¡Qué insolencia la de Moisés! ¿No estás hablando con Dios? Tú no sabes que Él sabe todas las cosas y sabe cuáles son tus debilidades. ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que Él te está diciendo? Que si no eres capaz. ¿Tú piensas que Él no lo sabe? ¿Tú piensas que Él no sabe tus limitaciones? Pero aún así, Dios responde de una manera amorosa y llena de gracia para este hombre.
Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Es un recordatorio de lo que Él es. Y Jehová le respondió, por cierto, aquí el Señor no está enojado, no está airado, como si lo está en la última excusa. Aquí el Señor está respondiendo de una manera amorosa a esta debilidad en la vida de Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué Moisés? Pero ¿qué Dios? La manera en la que Dios le responde es llevándole a recordar, en primer lugar, su soberanía y su poder. Moisés, te olvidas con quién estás hablando. Yo te hice. Yo sé lo que tú no tienes. Yo soy el que hizo la boca del mudo, el oído del sordo, los ojos del ciego. Yo los hice así. No te excuses diciéndome que tú no puedes. ¿Tú crees que yo no lo sé? La gran fortaleza que tenía Moisés, y por cierto, amada iglesia, la gran fortaleza y la única esperanza que tenemos nosotros es cuando el Señor le dice, yo estaré contigo. Es que no se trata de ti, no se trata de mí. No se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestro talento, no se trata de lo que sabemos o no sabemos. Esta historia se trata de Él. Esta historia se trata de la promesa que Él ha hecho. Que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin. En tercer lugar y último en esta mañana, Moisés responde en el versículo 13, y él dijo, después de la respuesta amorosa del Señor, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Lo que Moisés le dice es, Señor, mira, envía lo que realmente tú tengas que hacer, pero yo no soy ese hombre. Envía a otro. Yo no soy capaz, yo tengo limitaciones, yo no puedo. Envía a otro. Y entonces solo aquí es cuando el texto nos revela que el Señor se enoja. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Entonces, no antes de eso. Y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Fíjense, es como que Dios le responde, ¿tú piensas que yo no conozco gente más capaz que tú? ¿Tú piensas que yo no sé que Aarón habla mejor que tú? ¿Tú piensas que yo no sé que hay gente que pudiera hacerlo mejor que lo que tú lo haces? Claro que lo sé. Pero esta vez el Señor se enoja porque lo que Moisés está manifestando no es humildad, es incredulidad, es dureza en su corazón, es cerrar su alma a pesar de que Dios le estaba diciendo, y le dice por segunda vez, yo iré contigo, yo hablaré por tu boca, yo te diré lo que tienes que decir. No, Señor, yo no soy ese hombre, envía a otro. Finalmente en este texto, antes de ir a algunas aplicaciones prácticas, el Señor lo reprende, le habla de Aarón, porque quizás eso era lo que Moisés tenía en su mente. Yo no soy como mi hermano, él sí puede hablar bien, mira, quizás debería buscarlo a él. Y el Señor le dice, que tú crees que yo no lo conozco, que tú crees que yo no sé que él habla mejor que tú. Ese no es el punto. Yo te he escogido a ti para enviarte a ti.
Y el Señor es condescendiente en su gracia y nos revela otra verdad teológica que aparece a lo largo de toda la Biblia. Y es la realidad de cómo Dios hablaba con su pueblo. Y aquí habla de Aarón haciendo la función de un profeta. Y tú le serás a él por Dios, y él te será a ti como que fueras tú. Dios le hablaba a Moisés, y entonces Moisés era el que tenía que hablar, pero como él no habló, le dice, entonces tú vas a hacer como que fueras yo. Recibiste la palabra, ahora tú se la entregas a él y él hablará al pueblo. En eso consistía el oficio del profeta: recibir de parte de Dios y darle a conocer al pueblo lo que Dios había revelado. Mis hermanos, este carácter profético concluyó en el momento que la máxima revelación de lo que siempre se habló en la Biblia fue concluido. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, y fuera de la Escritura no hay profetas, ni hay personas que puedan decir, yo hablo de parte de Dios. Si alguien no habla conforme a la palabra, no está hablando de parte de Dios. La única autoridad en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia es su palabra. Amén. Así que Moisés finalmente recibe la orden de parte del Señor en el versículo 17. Y tú tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. A pesar del enojo, a pesar de las excusas, Dios escogió a ese hombre y lo envió. En esta mañana sería muy incorrecto que nosotros dejáramos esta historia sin aplicarla directamente a nuestras vidas. Por supuesto, esto es una historia verdadera. Por supuesto, esto fue lo que sucedió y que fue grabado perfectamente en la Escritura. Pero las cosas que fueron escritas antes, dijo el Señor, fueron escritas para nuestra enseñanza. Y hay cosas que se revelan en este pasaje del carácter de los hombres, y hay cosas que se revelan en este pasaje del carácter de Dios, que siguen siendo verdad el día de hoy y que no fueron simplemente verdad en los días de Moisés. Mis hermanos, ustedes y yo muchas veces nos ponemos en esa misma posición. Señor, yo quisiera que tú me dijeras qué esperas de mi vida. Y claramente el Señor lo ha dicho en su palabra y tú lo sabes. Pero de pronto, al saber qué es lo que Dios quiere en tu vida, y si no lo sabes, quiero recordártelo: si tú eres un hombre o una mujer, el fin es el mismo: vivir para la gloria de Dios en todo lo que haces. No es vivir como un religioso los domingos, es vivir para Dios en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu camino, en todos los aspectos de tu vida. Dios te quiere por completo. Pero eso implica entonces que Dios te ha llamado a un llamamiento sublime como padre, como esposo, como madre, como compañera. Y muchas veces, y yo tengo que retratarme ahí, me he parado delante de Dios, aun cuando tengo todas las herramientas que Dios me dio, porque Dios nos dio su palabra, porque no necesitamos nada más que eso, porque Dios nos dejó estos medios de gracia que nos ayudan a seguir creciendo, a ser exhortados, a seguir avanzando, la comunión entre hermanos. Tenemos todo lo que se necesita para crecer y Dios lo ha dado. Yo estoy contigo, yo te he dado lo que necesitas. ¿Y cuántas veces me he puesto en esa posición de decir: Señor, yo no puedo, yo no soy ese hombre, yo no tengo la capacidad? Y en medio de ese reconocimiento, uno puede hacer dos cosas, al igual que Moisés. O te excusas y le pides al Señor de una manera tan llena de tanto orgullo: envía a otro porque yo no puedo. O reconoces en humildad que es precisamente ese es el lugar donde Dios te envía, a reconocer que no puedes, que tú no eres capaz de amar a tus hijos como ellos necesitan, de guiarlos en el camino de la verdad como ellos necesitan.
de amar a tu esposa y tratarla con la delicadeza que ella necesita, de ser fiel al Señor en todas las cosas que Él te ha mandado. Cuando uno llega a ese reconocimiento, tú tienes solo dos opciones: o nos excusamos y comenzamos a decir que nosotros no somos esas personas y tratamos de vivir una vida que no es la que Dios nos mandó, o quebrantas tu alma delante del Señor y te tomas de las cosas que Él te dio, siendo lo más importante: yo estaré contigo. Mis hermanos, la vida cristiana no es para gente que se excusa, es para gente incapaz, es para gente débil, es para gente que reconoce que no tiene. Pero no a través de eso excusarse, sino por causa de esa necesidad correr a los brazos del Señor, buscando que Él supla nuestra necesidad. Tú no puedes y yo no puedo. Y mientras más intentemos tratar de demostrarlo, más amargo va a ser el trago de darnos cuenta que eso es así. Pero al equivocarte y decir, lo he intentado con todas mis fuerzas, ya lo intenté y no pude, entonces eso puede llevarte a dos cosas: o te quebrantas y vienes a Cristo, con quien sí puedes, o te excusas el resto de tu vida diciendo que simplemente no pudiste. Amada iglesia, nuestro llamado es a una guerra donde nuestro enemigo no está jugando y donde tenemos que ser conscientes de estas mismas dos cosas que vemos en este pasaje. Qué pequeños, qué débiles, qué limitados que somos nosotros, qué necesitados que estamos. Al mismo tiempo, qué grande, qué poderoso, qué fiel el Dios que nos está llamando a hacer lo que tenemos que hacer. No te excuses, no te ocultes. Mejor deja que Dios desnude tu corazón. Muéstrale lo que no tienes. Y Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Más adelante en la vida de Moisés, Moisés aprendió esta historia. Y estando en medio de la lucha, el Señor le dice, ve. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lleves. ¿Qué más necesitamos? Sino nuestra fe. Aferrarnos a su palabra y ser fieles a lo que Dios dice en ella. Pero no quiero terminar sin decirte a ti que quizás en esta mañana has venido sin Cristo. Tú tienes que saber una cosa: la verdad no solamente es que no eres nada. La verdad es no solamente que no puedes. La verdad es que estás solo. Porque la promesa de yo estaré con vosotros es para aquellos que invocan su nombre. Pero esa soledad, esa oscuridad puede terminar hoy si, reconociendo tu bajeza y que no hay nada, tú eres capaz de mirar su gloria, su gracia, esas manos ensangrentadas, de donde esa sangre todavía tiene el poder para perdonar de pecado a todos aquellos que creen en Él. No te vayas hoy a tu casa sabiendo que como Moisés no eres nada.
Vete a tu casa hoy sabiendo que la promesa de que su presencia estará contigo es posible si tú eres capaz de rendirte delante de Él con toda tu alma y con todo tu corazón. Ven a Cristo hoy y deja que Él suple esa necesidad. No importa quién seas, no importa si eres alguien como nuestros hijos que están todos los domingos escuchando la palabra. No importa si hoy viniste por primera vez o si hoy viniste a acompañarnos después de muchas invitaciones. No importa tu condición, porque la gracia de Dios es capaz de llegar a cualquiera que sea tu condición. Pero tienes que mirarlo con fe, con toda tu alma. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Porque tu palabra nos hace tanto bien, Señor. Hay momentos donde nos sentimos tan hastiados de lo que somos, de nuestras debilidades. Y nuestro primer deseo, Señor, es justificarnos y decir que no vale la pena porque ya lo hemos intentado. Decir que nosotros no somos dignos y que no vamos a seguirlo haciendo. Pero gracias por recordarnos hoy que a pesar de nosotros, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Sosténnos en nuestras debilidades. Golpea y quebranta nuestro corazón necio. Y permítenos vivir para ti. Señor, conforta cualquier corazón lastimado en esta mañana. Trae esperanza a aquellos que han perdido toda. Quebranta el corazón de aquellos que arrogantes piensan que son suficientes para hacer lo que tienen que hacer. Y trae salvación a aquellos que no te conocen. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo el poder y tuyo el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.